En Nucid somos la máxima tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. Girasol es Nucid. www.nucid.com.ar. Somos REM, la red de manejo de plagas de APRESID. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos como enfermedades. Vamos a charlar entre nosotros y por supuesto, vamos a pedir las preguntas que sean necesarias. Vamos a tratar el tema del pulgón amarillo del sorgo, lo que hay que saber. Yo creo que la primera aproximación que tenemos que tener cuando hablamos de pulgón amarillo del sorgo, una plaga tan importante que irrumpió en nuestro país hace 3 años, es la identificación y la diferenciación de la plaga. ¿Cómo la identificamos y cómo la diferenciamos? Diego, ¿cómo diferenciarías o cómo identificamos la plaga, por favor? Bueno, me vengo acá. Buenos días. En primer lugar, agradecer a APRESID por la convocatoria y a todos los presentes acá. Para responder a tu pregunta, Vicente, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que lo hacen único, digamos, a este pulgón, a esta plaga, y que son muy importantes a la hora de la correcta identificación. El pulgón amarillo del sorgo, perdón, como su nombre bien lo indica, es un pulgón de una coloración general en tonos amarillos. Esos tonos amarillos pueden ir variando o pueden ser de diferente tonalidad, pero siempre dentro de la gama de los amarillos. Y algo muy importante a tener en cuenta es lo que se puede apreciar o se debería poder apreciar en esos 3 círculos rojos, que es la tonalidad general amarilla, pero tiene los sifones, los extremos sobre todo de las antenas y los extremos de las patas de un color negro, un color bien oscuro, que es característico de esta plaga y que nos va a permitir a nosotros por ahí diferenciar de otros pulgones que también suelen estar en el sorgo, como el pulgón de los cereales y el pulgón del maíz. Este pulgón, además, con el pulgón de los cereales, comparte el mismo nicho, o sea, está ubicado en la misma parte de la planta, en el embés de las hojas. Pero esas diferentes tonalidades en su coloración a nosotros nos permiten poder identificarlos. Y en esas otras 2 fotos ustedes pueden ver diferentes tonalidades de amarillo. Justamente es lo que yo les decía. La tonalidad más mostaza o un amarillo tirando al grisáceo, digamos, son pulgones que salen de la hibernación en plantas de sorgo de Alepo, y las de este lado son pulgones, una colonia que está en crecimiento activo en el cultivo de sorgo. Así que de esa manera lo podemos identificar correctamente en el campo. Esta plaga, este pulgón, inicialmente fue reconocida o identificada como Melanaphis sachari o sachari, pero bueno, recientes estudios a nivel molecular pudieron diferenciarlo y se la identificó correctamente como Melanaphis sorgi. Por eso es que por ahí van a ver algunas presentaciones como Melanaphis sachari y Melanaphis sorgi también. Así que... ¿Qué características podrías hacer resaltar de esta plaga como sobresalientes o que hiciera realmente considerar una plaga única y tan peligrosa como es? Bien. Las principales o las características biológicas, digamos, que lo hacen o que elevan el potencial de esta plaga son varios, pero están centrados todos en lo que tiene que ver con su alta tasa de reproducción. Y ahí podemos mencionar algunas características también que son propias de esta plaga. Primero, es de reproducción asexual. Se reproduce por partenogénesis, al igual que la mayoría de los pulgones. En este no se conoce todavía la reproducción sexual, sobre todo en esta zona. Tienen una alta tasa de fecundidad, o sea, las hembras son capaces de producir muchas ninfas, cerca de 60 ninfas por cada hembra. Todas las hembras son vivíparas y tienen generaciones telescópicas. ¿Esto qué significa? Que una hembra pare a otra hembra
que cuando nace, digamos de alguna manera, ya tiene en su interior un embrión desarrollado de otra hembra. O sea, son generaciones que van y por eso la explosión demográfica tan alta. Pasa por 4 estadios juveniles hasta que alcanzan el estado adulto y los adultos viven de 10 a 40 días. Y acá una particularidad también que tiene esta plaga, en realidad depende muchas plagas de esto, pero este pulgón, su ciclo y su alta tasa de fecundidad y todo eso depende en gran medida de la temperatura. Y esto lo podemos ver en esta gráfica y con algunas características que voy mencionando acá. Tiene una temperatura óptima entre 22 y 25 grados y esto lo podemos ver con el tiempo de desarrollo, que es más bajo, o sea, se crece a una tasa más rápida o se desarrolla más rápido a temperaturas entre 22 y 25 grados, ahí está su óptimo, y tiene umbrales térmicos entre 8 como mínima y 37 grados centígrados como máximo. Y acá hay que resaltar que temperaturas de más de 37, y yo diría de 35, o temperaturas de campo, digamos, de más de 35, diezman las poblaciones. ¿Y por qué? Porque todas estas curvas se hicieron en el laboratorio. En el campo, por ahí, la realidad que nosotros vemos es diferente. Y a campo también podemos mencionar que tolera temperaturas de menos 4 grados centígrados, o sea que tolera heladas por periodos de 12 horas, o sea, tranquilamente sobrevive en un invierno benigno, digamos, sobre todo si esa población ya viene rustificándose con el frío. O sea, no es que sale de 30 grados y entra en un periodo de menos 4, sino con un frío gradual, un descenso gradual de la temperatura, los pulgones se van rustificando y son capaces de soportar esas temperaturas. Y esto también va de la mano con que pasa el invierno en malezas como sorgo de Alepo y en rebrotes de sorgo. Este año está por todos lados por las temperaturas que tenemos. Diego, te interrumpo para hacerte un comentario, dos comentarios en realidad. Cuando vos hablas de las temperaturas que sobreviven a las heladas, es lo que hoy, o en este invierno que no fue tan helador, es lo que estamos viendo cuando recorremos un lote de trigo con sorgo de Alepo, por ejemplo. Que estamos viendo, o los rebrotes de sorgo de la campaña anterior, estamos viendo que ahí pasa el invierno, el pulgón amarillo, y está siempre acompañándolos durante todo el año, sobre todo del centro del país hacia el norte. Exacto. Y otra cosa que quería comentar, y lo mencionó Diego, pero lo quería resaltar, que como una característica distintiva de esta plaga es no solo la alta tasa de reproducción, que hace que cuando vayamos al campo de no ver nada a ver un montón de pulgones pasan muy pocos días, sino que también sobreviven sorgo de Alepo, como decía Diego. Y eso hace de que, bueno, haya como un tipo de inóculo inicial en todos los lotes prácticamente agrícolas de nuestro país. También el sorgo de Alepo considero que le sirvió de puente verde para colonizar muy rápidamente en una sola campaña del Chaco, donde se reportó por primera vez sería centro-sur de Buenos Aires, que es algo también llamativo para una plaga nueva que colonice toda la zona agrícola en una sola campaña. Exacto. Bueno, acá pueden ver dos fotos. La de arriba es sorgo de Alepo, esto es campaña pasada, en un lote, como decía Martín, en un barbecho. El pulgón pasando el invierno en sorgo de Alepo. Y esta foto de abajo es de esta campaña en un rebrote de sorgo cosechado. Fíjense las colonias, o sea, no solamente está pasando este año o está sobreviviendo el invierno, sino que está reproduciéndose y creciendo activamente porque el invierno de este año así lo permite, digamos. Y las temperaturas regulan la dinámica poblacional de la plaga. Y acá me gustaría mostrarles, esta es una gráfica de temperaturas máxima, media y mínima de la localidad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Y en una línea amarilla pueden ver la dinámica de pulgón en la campaña 2021-2022. Nosotros, el pulgón aparece en nuestra zona en la campaña 2021, la campaña siguiente. Ese año hicimos ensayos de control químico. La campaña siguiente, esta campaña, la 21-22, decidimos o empezamos a evaluar un poco qué pasa con los híbridos. Pensábamos sembrar tarde porque íbamos a tener más presión de la plaga. Y lo que nos pasó fue todo lo contrario. Tuvimos un pico poblacional muy alto los primeros días de diciembre, fin de noviembre, los primeros días de diciembre, y después el pulgón no disminuyó, directamente desapareció de nuestra zona. Y analizando un poco con las temperaturas, nosotros podemos ver que lo que pasó es que cuando el pulgón desaparece, fue porque las temperaturas máximas estuvieron por encima de 35 grados. Entonces, lo que yo les decía, que temperaturas altas tienen un efecto muy fuerte sobre la población de pulgones, se ve reflejado en este gráfico.
Y algo muy similar sucedió esta campaña. Fíjense, estas son las mismas temperatura máxima, media y mínima desde el 1 de febrero de este año, que es donde nosotros teníamos ensayos sembrados también. Fíjense, al principio no teníamos nada de pulgón, las dinámicas de pulgón empiezan a ascender y hacen un pico muy fuerte durante el mes de marzo y principio de abril, porque ahí las temperaturas lo permitieron. Anteriormente teníamos temperaturas muy altas que no permitían justamente que el pulgón pueda desarrollarse y pueda crecer en su ámbito óptimo, digamos. ¿Por qué? Porque si bien tiene un óptimo que es templado, tiene un margen muy reducido, digamos. Cuando pasa la temperatura de 30 a 35, tiene un efecto muy grande sobre las poblaciones, sobre el crecimiento poblacional. Y entonces, ¿qué pasa con el pulgón y los daños ocasionados al cultivo? Inicialmente lo que nosotros vamos a ver al campo son colonias aisladas que luego se van haciendo compactas, van tomando todo el envés de las hojas y van produciendo este tipo de colonias, digamos, perdón, no se ve el puntero, pero de la imagen a la derecha, muy densas, colonias muy densas que ocupan todo el envés de las hojas. Empiezan desde abajo de las plantas hacia arriba, hacia finales de campaña nosotros podemos ver ese nivel de infestación en hoja bandera, incluso en raquis de las panojas, digamos. Ataques intensos provocan melaza y esa melaza es, por un lado, sustrato o alimento para polinizadores y por otro lado es sustrato para la aparición del hongo fumagina, que después tiene también otros efectos sobre la planta. Y finalmente, o en ataques muy severos, lo que nosotros vemos es debilitamiento y vuelco o quiebre de plantas, hasta incluso plantas, podemos llegar a observar plantas secas como en esta foto de la izquierda. Y esta es también la foto de la derecha, es una foto de esta campaña donde pueden ver el efecto del pulgón en un híbrido susceptible a la izquierda contra un híbrido tolerante a la derecha, digamos, la diferencia que pueden observar. Bueno, muchas gracias Diego, creo que fue muy claro. Y yo creo que todo este comportamiento del pulgón tiene consecuencias directas sobre el manejo. Martín, ¿qué me nos puedes decir? ¿Cómo impacta esta brutal digamos, insólita tasa reproductiva del pulgón que aparece en todo el país de un momento para otro, así como apareció en otras geografías, como en Estados Unidos en 2013 apareció en 7 estados? En 20 días ocupó toda el área de sorgo en Estados Unidos y México. ¿Qué consecuencias directas sobre el manejo agronómico tiene esta característica? Me voy a parar así me toma la cámara. Bueno, las consecuencias, después lo vamos a ir viendo en la presentación, en el rendimiento, impactan muchísimo. Y después en el manejo que nosotros podemos llegar a hacer, sobre todo en lo que es, o lo que veníamos acostumbrados a hacer en monitoreo del cultivo, por ejemplo, es un cultivo que se venía abandonando, se sembraba y después no se iba más al lote. Sobre todo, qué plagas que nos hacían monitorear un poco sorgo cuando yo arranqué con el monitoreo del cultivo, que era la mosquita del sorgo, cada vez hubo menos. Y a su vez cogollero es como que es una plaga que viró del sorgo al maíz, empezó a preferir maíz y en sorgo no teníamos problema casi de cogollero, entonces era un cultivo que se había dejado de monitorear. Imagínense con todo lo que dijo Diego, de que tiene una alta tasa de reproducción, la exigencia de la plaga en el monitoreo es altísima. Te diría que uno está acostumbrado a ir cada 7 días a ver un lote y quedás corto realmente cuando tenés condiciones predisponentes para esta plaga. Lógicamente que eso por ahí no es que vayamos todos los días a ver el lote, pero tenemos que tener un monitoreo planificado y lo que comentaba Diego de las temperaturas también hay que monitorear no solo para saber cuándo hay que hacer algún tipo de control, sino también que a veces pasa que de una semana a la otra, ya sea porque llegamos tarde y se deterioró el cultivo o por las temperaturas, el pulgón desaparece. O sea que tenemos que estar censando todo el tiempo qué es lo que está haciendo la plaga en el cultivo. Después, por supuesto, cuando hablemos algo de aplicación o control químico, todo el tema de monitoreo nos va a ayudar a trabajar con poblaciones bajas de pulgón. También vuelvo a repetir, es una plaga que nos va a acompañar durante todo el ciclo, lo podemos ver desde el inicio y podemos llegar a tener problemas hasta en la cosecha. Por eso el monitoreo del cultivo tiene que ser permanente. Vicente,
¿Y qué pasa con diferentes tipos de sorgo o sorgos con diferentes objetivos? Bueno, esta plaga se aplica, hay que monitorear no solamente los sorgos graníferos, sino que también atacan y en forma muy virulenta a los sorgos sileros y los sorgos forrajeros, con todo lo que implica. Digamos, a veces hay que decidir una aplicación de insecticida, tenemos los animales pastoreando, no es fácil. Yo creo que la medida de control, la medida que dispara las características que Diego acaba de enumerar del pulgón, exige un monitoreo muy de cerca, como dijo Martín, y en todos los tipos de sorgo. Y yo mostraría, ahora tenemos un montón una serie de fotos que la podemos ir pasando más o menos rápido. Sí, ahora vamos con eso. Pero bueno, entonces, resumiendo, los daños o la intensidad de los daños, el impacto que tienen en las pérdidas de cultivo, van a estar reflejados o van a estar de acuerdo a la etapa en la que ocurren. Entonces, los mayores daños o los daños más severos, las pérdidas más severas, se ocasionan cuando el daño se da temprano en el ciclo del cultivo, en la etapa vegetativa, porque lo que se produce básicamente es debilitamiento y muerte, o en casos extremos, muerte de plantas. Pero en un caso no tan extremo, cuando llegamos tarde a un control, lo que nos pasa es que la planta se debilita tanto que no emite panoja, digamos. Y después, una vez que ingresamos a etapa reproductiva, el impacto también es alto. Centrado en floración, lo que nos provoca esta plaga es una disminución en el número de granos y después ya con un ataque más tardío, una disminución en el peso de los granos. Entonces no hay que descuidarse, por más que el sorgo esté pasando floración, digamos, ya en etapa de llenado de granos, porque el impacto de esta plaga es real y puede ser muy grande también, digamos. Y acá lo que mencionaba Vicente, algunas imágenes de daños. Esto es un daño típico en prefloración, con una planta totalmente debilitada, clorótica, y donde ya si queremos tomar una medida de control acá estamos recontra tarde, sí. Una foto similar, más apaisada, daños en prefloración. Esto es lo que decía Vicente, que pasa con sorgos sileros y sorgos forrajeros. Fíjense también, la plaga daña de la misma manera cualquier material de sorgo. Y esto es lo que mencionaba, no sé si se alcanza a apreciar, pero ya cuando el cultivo está avanzado en floración, podemos ver pulgones en los raquis de la panoja, y esto trae no solamente disminución de rendimiento, impacto en rendimiento, sino también complicaciones a la hora de la cosecha, porque toda la melaza que provoca. Martín. Sí, Diego. Otra cosa para aportar a la sintomatología y también a lo que es el tema de monitoreo, que es una plaga muy silenciosa. O sea, si bien después termina desencadenando amarillamiento, debilitamiento, se pone como rojizo la hoja y también larga la melaza que dijo Diego, en realidad cuando uno está por debajo del umbral es silenciosa, no vas a ver ningún síntoma en la planta, ni melaza, ni amarillamiento en hoja, y vas a estar seguramente por encima del umbral que ahora va a comentar Diego. O sea que cuando nosotros hacemos monitoreo, que por ahí no era para describir un poco la técnica, pero vamos simplemente recorriendo el lote y tomando hojas del estrato inferior y superior, 10 hojas por ejemplo, cada submuestra de 10 hojas, y ahí vamos viendo si tenía pulgón o no. Damos vuelta a la hoja y chequeamos. Si 2 de esas hojas, de esas 10 que juntamos, tienen pulgón o colonias de pulgón, ahí estamos cercanos al umbral. O sea que me refiero que no es algo como hacíamos con el pulgón verde, que nosotros monitoreábamos o íbamos censando hojas ya amarillas. Si teníamos un par de hojas amarillas en el estrato inferior, era como nuestro umbral de pulgón verde. Acá si nosotros queremos esperar ver algún tipo de síntoma, ya estamos re tarde en lo que es cantidad de pulgones por hoja. Y comentaros algo de los umbrales, que es una plaga nueva y no contamos con umbrales oficiales en Argentina. Claro. El tema de umbrales de esta plaga, así como vimos los daños, podemos mencionar que el umbral de control, el umbral de acción, es un umbral netamente estratégico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar un número aproximado de 50 pulgones por hoja en el 20% de las hojas, según una metodología de autores de Estados Unidos, o en la mitad de las hojas, en el 50%, en el promedio de las hojas, que tengan 50 pulgones por hoja. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué daño pueden hacer 50 pulgones por hoja? Es una colonia tan pequeña que no tienen un daño o un impacto, sobre todo si están en el 20% de las plagas. Ahora, el tema es que si yo no controlo ahí, después se hace muy difícil de controlar
por la tasa de crecimiento, la tasa o la explosión poblacional que pueda llegar a tener. Si uno ve unas curvas de daño, una curva o funciones de daño de esta plaga, está cuando alrededor de entre 50 y 100 pulgones en todas las plantas se pierde alrededor del 8 o 10%. Tomamos el 20 como un umbral estratégico para no alcanzar ese nivel de daño económico, digamos, de que todas las plantas lleguen a esa cantidad de pulgones. Y otra cosa, nadie va a salir a contar pulgones también a campo, con la dificultad que eso amerita, porque es un insecto pequeño y sobre todo que está en las hojas inferiores y todo es difícil, digamos, en el campo, contar pulgones. Pero para que se lleven una idea, en esta hoja, esos 3 círculos tiene cada uno 1 centímetro de diámetro y la cantidad de pulgones es la que está en el cuadrito rojo. Entonces, para tener una idea, 50 pulgones por hoja o el umbral es el tamaño o el diámetro de un botón de camisa o el de una uña de un dedo índice, digamos. Una colonia compacta con esa cantidad, ese tamaño, ya son 50 pulgones por hoja o es el umbral, digamos, de control de esta plaga. ¿Y cómo controlamos, Martín? Es fácil, aplicamos insecticida, es muy fácil de controlar, me parece, pero me parece que no. Bueno, pasá si querés a la siguiente. La primera dificultad que encontramos cuando tuvimos la primera experiencia con pulgones, que no había productos insecticidas registrados para esa plaga. Recordemos que es una plaga que entró hace 2 campañas en Argentina. Pero más allá de esa coyuntura que teníamos, el problema que presenta una plaga de alta tasa de crecimiento y de umbral bajo y de alta tasa de reinfección es la cantidad de aplicaciones que uno tiene que pensar en una plaga, como decimos, nos va a acompañar durante todo el ciclo. Entonces, realmente, y después la ubicación en la planta, en vez de la hoja, estrato inferior, o sea, realmente el control químico o pensar que nosotros vamos a controlar, como hacemos con el resto de las plagas, solo pensando en control químico, manejar el pulgón amarillo con solo control químico es casi inviable o inmanejable. Dentro de las características que presenta el control químico, hablábamos de la dificultad de no tener productos registrados. Bueno, el SENASA hizo un registro emergencial de una lista de productos, no son muchos, en su mayoría son piretroides. Después hay otros productos como sulfoxaflor, pirimicar y la mezcla de sulfoxaflor con piretroides. No están los neonicotinoides por una cuestión de impacto en abejas. Y ese registro emergencial venció el 31 de mayo de este año. Supongo que lo van a extender y vamos a seguir contando con esa paleta de productos. Lo que hay que pensar cuando uno tiene que hacer un control químico es ver, bueno, cómo logramos llegar al estrato inferior al en vez de la hoja. Entonces eso no se logra con todos los productos, hay que estar un poco atento a ese tema. Y después, si estamos haciendo aplicaciones con avión, probablemente también tengamos muy en cuenta lo que es el color de la banda toxicológica. En ese caso, por control y banda toxicológica también nos ha ido muy bien con sulfoxaflor, pero no hay muchas opciones. Después de eso puede estar el sulfoxaflor solo o sulfoxaflor con lambda-cialotrina. O sea que después, a la hora de rotar activos, estamos como con pocos activos para trabajar. Requiere un gran número de aplicaciones. Esto está dado porque tiene alta tasa de reinfección. Nosotros por ahí podemos tener una muy buena calidad de aplicación, pero donde nos quedan 15 pulgones, esos 15 pulgones en 4 días ya estamos en umbral. Y si nosotros arrancamos con una alta tasa o con un gran número de pulgones por hoja, la verdad que lograr bajar el umbral con una aplicación es una tarea bastante difícil. Lo de la alta tasa de reinfección lo mencioné recién. Los costos de producción, bueno, se podrán imaginar que presupuestar un cultivo que ya del vamos requiera entre 3 y 4 aplicaciones aéreas para una plaga es algo que complica. Los costos hoy por ejemplo, de una dosis de 60 gramos de Tranfón, que es el sulfoxaflor, con una aplicación aérea están en unos $26, unos 100 y algún kilos de sorgo. Y lo del impacto ambiental no es algo menor. Estamos haciendo, vuelvo a repetir, aplicaciones aéreas con un cultivo que tiene mucha preferencia por polinizadores y por insectos benéficos. Y siempre también podemos llegar a tener algún problema de deriva con las aplicaciones. Hemos estado chequeando calidad de aplicación, sobre todo en terrestre y en aéreo.
En las tarjetas hidrosensibles es difícil, cuando uno pone la tarjeta en el envés de la hoja, lograr impactos. Los especialistas en calidad de aplicación nos hablan de que esos impactos en realidad sí ocurren, porque cuando uno aplica algo de control siempre hay, por supuesto, y están dados por gotas que tienen muy pocos micrones de tamaño. O sea, la gota fina es la gota que después con un poco del viento se va al envés de la hoja. Esas son las que nosotros tenemos que lograr. Por ende, lo único que puedo llegar a opinar de calidad de aplicación es que hay que tener en cuenta la protección de la hoja. Estamos generalmente aplicando en verano con altas temperaturas. Nuestro objetivo es la gota fina para que haga ese rulito y llegue al envés de la hoja. Entonces es fundamental no errarle en un antievaporante, en un buen coadyuvante. O sea, me parece que la clave por ahí está en eso, y por supuesto en hacer una recomendación con insecticidas que estén recomendados, aunque sea por este registro emergencial de SENASA. Y esto lo comenté recién, pero uno, de por sí el sorgo, al tener una panoja expuesta y mucho polen por la floración, es muy atractivo para polinizadores. El problema que se nos presenta ahora es que con la melaza que larga el pulgón, los polinizadores están mucho tiempo en el lote, y no solo en floración, están todo el ciclo. Acá es donde nosotros tenemos que tratar de, bueno, en lo posible agarrar una ventana horaria en donde no haya tanta actividad, a la mañana temprano o a la tardecita, pero realmente complica no aplicar un lote, o aplicar un lote y que no haya impacto en benéficos y polinizadores. La estrategia para minimizar esto, después lo vamos a ver, un poco ayuda el control genético con los híbridos tolerantes, pero el hacer monitoreo y manejar siempre en el umbral evita que tengamos mucha melaza en el cultivo. Tengo entendido que, por ejemplo, en Uruguay hubo problemas con productores de miel, que las abejas estuvieron mucho sobre el cultivo de sorgo trabajando esta melaza, y la calidad de la miel fue rechazada para exportación, o sea que es un daño colateral no menor. Bueno, así que el control químico, digamos, no es tan fácil, pero estoy seguro que el control biológico va a ser. Así que, digamos, segundo tiro, control biológico. Perfecto. Antes de... No, dejá ahí. Antes de tocar un tema muy importante, como dijo Vicente, que es el control biológico, vamos a mencionar una nueva herramienta, una nueva estrategia de control que tenemos, que es el control genético, básicamente con la tolerancia de los híbridos al pulgón. Cuando uno realmente, bueno, se valora muchísimo esta tecnología, pero realmente la puede observar cuando tiene en el mismo lote un híbrido susceptible y un híbrido convencional y un híbrido tolerante. Pasar a la siguiente. Lo que a nosotros nos interesaba cuando vemos que sale esta nueva estrategia de manejo para el pulgón, es conocer la dinámica poblacional que tiene el pulgón en un híbrido tolerante y en un híbrido convencional. Creo que están desfasadas las fechas, pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes vean acá que son los pulgones promedio por hoja que tenemos, y lo que surge del muestreo semanal, de las fechas de muestreo. Generalmente estamos yendo una vez por semana. Esto es una gráfica tuya, Diego, de lo que pasó en Reconquista. Nosotros hacemos lo mismo en San Guillermo. Les volvió a la anterior que no lo mencioné, pero bueno, la curva de híbridos susceptibles está en rojo y la de híbridos tolerantes está en verde. Eso es lo que realmente y el umbral en 50 queda allá abajo. Eso es realmente lo que uno valora de la tecnología de tolerancia. Si ustedes pueden observar, bueno, y ahí está la foto de cómo se ve a campo un híbrido tolerante y un susceptible sin aplicación. Pasar a la siguiente, que es la curva que nosotros hemos hecho en San Guillermo. Coinciden las curvas, tanto la de Diego como la de otros especialistas. Vemos este pico alto, y después este descenso en esta campaña que fue de altas temperaturas y de clima seco, puede deberse a dos factores: a que se deterioró el cultivo, de tanto pulgón ya no es un alimento que le sirve al pulgón y por eso se va del lote o de la parcela, y también puede ser por altas temperaturas. Generalmente esta curva, acá se pueden ver las fechas, acá tuvimos la famosa 9ª ola de calor,
y eso ayudó también a que se deteriore el cultivo y a su vez por el estrés del pulgón, el pulgón se fue de la parcela del híbrido convencional. Lo que mencionaba Diego del umbral es bastante importante que lo entendamos. El umbral es bajo, acá estamos en 50 pulgones. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos una aplicación en este momento es que sabemos cómo es la película del pulgón, la conocemos. Ya hace 3 años que hacemos estas curvas de dinámica y sabemos que donde pasa el umbral, estamos a 10 de febrero, en menos de 15 días estamos en el pico de 1000 pulgones. Entonces nosotros trabajamos al pulgón amarillo como si fuera una enfermedad. Sabemos que esta es la curva de una enfermedad, por ejemplo, y hay que cortarla en el inicio, en el inóculo, cuando el inóculo inicial está bajo. Eso para repasar un poco lo que es la velocidad de crecimiento del pulgón, que es realmente muy rápida en poco tiempo. ¿Por qué el umbral es bajo y es un umbral de acción? O sea, yo acá quizás no tenga daño económico, pero lo corto acá para no tener esto. Aplicar con 600 pulgones por hoja es algo sumamente complicado. Y después vemos abajo la curva de pulgón de un híbrido tolerante y realmente estamos hablando de otra plaga. O sea, todo lo que dijo Diego al principio de la alta tasa de reproducción, bueno, en los híbridos tolerantes eso no pasa. En este caso, el híbrido tolerante no superó la curva de umbral y no tuvimos que hacer ninguna aplicación en ese lote. Eso ahora lo vamos a mencionar, es una pregunta muy interesante. En este caso es un ensayo en donde es la misma curva, yo les mostraba ahí sin aplicación. Este es el mismo híbrido que el híbrido susceptible, pero cuando llegaba al umbral lo aplicábamos. Llevó 3 aplicaciones, si ustedes pueden observar las fechas, en menos de 20 días se hicieron 3 aplicaciones. Eso a nivel productor también pasó lo mismo en la zona, San Guillermo, Ceres, centro norte de Santa Fe. Parece una locura aplicar 3 veces, recomendarle eso a un productor. El productor probablemente le eche la culpa al producto, al aplicador o al ingeniero agrónomo. Pero lo que nos pasa a nosotros es que por más de que vos tengas, en este caso, acá tenés la mejor recomendación de todas, que fue: llegué al umbral, apliqué. Utilicé el mejor producto. Nosotros estábamos utilizando el Sulfoxaflora 60, lo hacemos con mochila manual, y sin embargo acá tuvimos que aplicar de nuevo a los 10 días. Y esta aplicación no nos fue muy bien y tuvimos que aplicar de nuevo. Esto que parece como un error o una decisión muy apresurada acá, si ustedes se fijan todo lo que nosotros controlamos con 3 aplicaciones, realmente la aplicación funcionó. Te exige eso, periodicidad en las aplicaciones, los híbridos convencionales. Ahora, después de eso, en el impacto del rendimiento, bueno, ahí está la fecha de las aplicaciones. Esto es la pregunta que vos hiciste, Rodrigo. Esta es la curva es la misma curva, pero para sacarle el ruido que hacía la curva tan alta del híbrido susceptible, es la del híbrido tolerante, en el mismo lote. Fíjense dónde queda el umbral, allá arriba, está en rojo acá el umbral. Y lo que pasó en la parcela de híbrido tolerante es que no llegó al umbral, por eso las 2 parcelas, la que habíamos dejado para aplicar cuando llega al umbral y la sin aplicación, corren igual. Es muy importante saber que en los híbridos tolerantes siempre va a haber pulgón, o sea, si hay condiciones para pulgón, por supuesto, siempre va a haber pulgón. Eso es importante después para lo que viene más adelante, que es un poco el control biológico, pero también esto es para alertarlos de que no es resistencia, no es que el pulgón pica y se intoxica, no vamos a ver pulgón. Probablemente si nosotros solo sembramos este híbrido en el lote, ver 40 pulgones acá, vamos a decir, che, la tecnología no nos convence demasiado. Recuerden que en el mismo lote, en un híbrido convencional, había 800 pulgones por hoja. Pero es importante llevarnos esta idea de tolerancia. Va a haber pulgones, el proceso de llegada al umbral es mucho más lento, las colonias no se hacen tan compactas, y es importante entender eso de que la tecnología funciona como ahora va a explicar Vicente, y siempre vamos a tener pulgones cuando haya condiciones para el pulgón. Bueno, acabamos de ver un poco lo que decíamos desde el principio, la característica de la altísima tasa de reproducción de este insecto nos ha condicionado todo el manejo. Y cuando hablamos de híbridos tolerantes, en lo que respecta, que yo trabajo en mejoramiento genético hace muchos años, yo en primer lugar, hace más de 40 años que trabajo en mejoramiento genético y jamás vi una plaga con esta tasa de reproducción. Es espeluznante, realmente es una cosa increíble. Bueno,
lo que estamos comprando cuando compramos un híbrido tolerante es tiempo. Ustedes vieron la evolución de la plaga con el tiempo dentro de un híbrido tolerante y es una prácticamente por debajo del umbral. Y yo quiero defender acá la palabra tolerancia frente a la palabra resistencia. Porque la palabra tolerante nos va a permitir que esta tecnología tenga mucho más valor en el tiempo, porque al no ser una valla prácticamente infranqueable para el insecto, que sería una resistencia total, una toxicidad para el insecto, todos sabemos que con ese tipo de tecnología llega un momento que el insecto, alguna mutación o algún biotipo, se va a adaptar y va a saltar ese obstáculo. Con esto, cuando estamos manejando tolerancia, lo vamos a tener a raya al insecto y va a tener una longevidad, la tecnología esta, mucho mayor que si fuera una resistencia directa sobre el insecto. No sé si quedó claro el concepto. El concepto es que es una metodología de control que nos va a ayudar en forma clave para controlar esta plaga y que nos va a permitir tener esta tecnología por mucho tiempo, porque el insecto no va a verse presionado para cambiar y poder infectar estos cultivos de sorgo. No hay que sembrar refugio ni nada. El refugio es el propio cultivo. O sea que en los tolerantes hay pulgón y hay que monitorearlo también, porque puede ser que supere el umbral de daño económico. Pero en el peor de los casos vamos a tener que decidir una aplicación. En los susceptibles o los convencionales vamos a tener que aplicar, vieron el ensayo recién de Martín, en 10 días 3 veces. La tolerancia está dada porque las paredes celulares de los híbridos tolerantes no son tan sensibles al producto que inyecta el pulgón y disuelve las paredes celulares. ¿Cómo actúa el pulgón? El pulgón inyecta una sustancia que disuelve las paredes celulares, así como el mosquito inyecta un anticoagulante para seguir alimentándose. Bueno, en los híbridos tolerantes, esas paredes celulares no son tan sensibles a las enzimas que contiene ese producto. Entonces, de haber 10 pulgones pasará a 12, 13, 14, 20, pero no es esa evolución explosiva que tiene en los híbridos susceptibles. No, es tolerante o no tolerante. Ahora vamos a ver unas fotos que le va a graficar realmente es catastrófico, es blanco-negro. Bueno, acá tenemos el ensayo de Martín. Bueno, siguiendo un poco con lo que veíamos, hicimos ensayo con repeticiones, 8 surcos con híbridos convencionales y tolerantes. No es para embarullarlos, pero estos son los 8 surcos del híbrido convencional. Lo único que ustedes ven acá es que esta es la parcela que veíamos recién, que se hicieron las 3 aplicaciones, y esta no tiene ninguna aplicación, y hacia ambos lados las parcelas de los híbridos tolerantes. Como para que se lleven una idea, no sé si se ve bien, pero esto está casi púrpura. Es como quedó el cultivo por la melaza y la fumagina y el deterioro mismo y el amarillamiento que le produjo el pulgón. Ven que el mismo híbrido con 3 aplicaciones estuvo muy bien. Acá pueden, si tienen un poco de imaginación, ver las panojas, y acá casi que no panojó nada porque el ataque fue previo a la floración. Quedó la panoja retenida en el cultivo. Estas son las fotos. El convencional sin aplicación, directamente había muy pocas panojas porque, vuelvo a repetir, quedó retenida la panoja. Este es con 3 aplicaciones y este es un testigo sano que aplicamos siempre para poder testear el impacto del pulgón. Vean que son bastante parecidos y aquel no cosechamos casi nada. Los cosechamos y los datos de rinde están ahora. En el convencional sin aplicación tuvimos casi 300 kilos de sorgo por hectárea. Cuando aplicamos 3 veces vemos cómo recuperamos el potencial del rendimiento del cultivo. Lleva 3 aplicaciones, por supuesto, y este es cuando lo aplicamos varias veces para tener más o menos el potencial de rinde de ese híbrido. Así que podemos ver el impacto que tiene la plaga.
vuelvo a repetir, esos son ataques muy altos de pulgón previo a floración. Y en las parcelas de tolerante, es un poco más aburrido el tolerante porque no pasan muchas cosas y los rindes fueron muy similares. No tuvo ninguna aplicación, en este caso, en este ensayo. Como decía Vicente, el tolerante puede llegar al umbral y se puede llegar a aplicar. En otro ensayo, nosotros tuvimos una aplicación en el tolerante y 4 aplicaciones en el convencional. Eso es lo que comentaba Vicente. Y un poco para ir cerrando, bueno, ahí vemos fotos de cómo van quedando las parcelas sin aplicación versus los tolerantes también sin aplicación. Donde tenemos un anterior, un cachito. Ustedes ven, acá se puede ver nuestro campo experimental que tenemos específicamente para selección por tolerancia a pulgón. Se puede ver claramente cuáles son los híbridos que ni siquiera existen, o sea, las plantas quedaron sin panoja, frente a los otros que son los tolerantes que están perfectamente en buenas condiciones. Bueno, tolerancia y resistencia es lo que estuvimos hablando hace 5 minutitos. La tecnología que tiene Tobin en sus híbridos es la tecnología S-Protect, la tecnología tolerancia a pulgón, y tenemos, con gran orgullo, decimos que somos la única compañía de semillas que tenemos la tecnología S-Protect con tolerancia a pulgón en toda la línea de sorgos, desde sorgos graníferos precoces, medios, tardíos, doble propósito, sileros, forrajeros, fotosensitivos, BMR, bueno, en todos tenemos la tolerancia a pulgón. Estamos ofreciendo la tolerancia a pulgón, que creemos que estamos ayudando mucho al productor, como vimos con la tolerancia genética. Y como novedad para antes de terminar, la campaña que le pusimos Chau Pulgón. Nosotros estamos convencidos que Chau Pulgón es con la tolerancia genética que estamos ofreciendo, ¿sí? Tenemos la parte de control biológico. Bueno, para ir cerrando un poco la charla, todo lo que recorremos lotes con pulgón, lotes de sorgo con pulgón, también en sorgo de Alepo, vemos que hay innumerable cantidad de insectos benéficos en el cultivo. A lo primero, creíamos que el control biológico nos iba a alcanzar para ir regulando la población de pulgón. Para mencionar rápidamente, bueno, tenemos depredadores como vaquita de San Antonio, la larva de crisopa, el adulto, moscas sírfidas. Esta es la larva de una mosca sírfida que muchos a veces consultan creyendo que es alguna defoliadora. Estas son las moscas. Hay muchísimos insectos benéficos, pero lamentablemente no alcanzan, por más que veamos un montón de insectos benéficos, no alcanzan a bajar semejante tasa de reproducción que tiene la plaga. Entonces, como primer medida es, bueno, si estamos ante un híbrido susceptible, por ahí estar atento al control biológico, pero saber de que no alcanza, porque a veces uno esperaba para ver la reacción. Pero lo que es importante es cuando nosotros vemos, bueno, estas son las mismas curvas dinámicas que veíamos hoy, o sea, unos depredadores que tienen huevo, larva o ninfa y adulto, nunca van a llegar a devorar semejante cantidad de tasa poblacional. Ahora, en los híbridos tolerantes es donde mejor se ve esa combinación de distintas estrategias, porque no solo dejamos de impactar a los insectos benéficos con insecticidas, porque las cantidades de aplicaciones disminuyen, sino que al haber siempre pulgón en el cultivo, va a haber alimento para los insectos benéficos y esa tasa de reproducción es mucho más lenta. Entonces, nosotros vamos a tener realmente ahí potenciado el control biológico, no solo porque tenemos alimento, que son los pulgones, sino que le va a dar tiempo al control biológico para actuar. Entonces, esa combinación empezamos como a salir de ese pensamiento de tengo una plaga, ¿qué le aplico? O control químico, a hacer distintas estrategias dentro de un cultivo. Entonces tenemos una plaga como el pulgón amarillo que tiene todas estas alertas, todos estos excesos y limitaciones hacia el control químico, que es lo que uno está acostumbrado a hacer. Pasamos de eso a hacer un manejo integrado. Eso, si querés, Diego, cerrarlo vos al comentario, pero lo interesante de la mesa esta de pulgón es que siempre nos pusimos de acuerdo con este tipo de estrategia, que es la que nosotros creemos que es la mejor para
para tener controlado el pulgón amarillo? Básicamente lo que nos enseñó, lo que nos enseña esta plaga es que una sola medida de control no alcanza y que es la plaga, una de las plagas ideales como para poder aplicar el manejo integrado de plagas, que es una filosofía, digamos, que tantos pregonamos desde nuestra institución, desde el INTA, que es aplicar diferentes tácticas para disminuir la población a un nivel donde no nos cause un daño económico, que eso es lo que nosotros buscamos en el pulgón. No buscamos erradicarlo, no buscamos hacerlo desaparecer, sino que esté en un nivel que a nosotros no nos cause un impacto, pero que también sirva de sustrato a los insectos benéficos. Entonces, podemos aplicar todas estas tácticas de control cultural, manejando fechas de siembra, densidad de fertilizaciones, control de malezas, cultivo antecesor, etcétera, control genético, como bien lo mencionaba Vicente, con materiales tolerantes, control biológico, lo que mencionaba Martín, que se complementa con el control genético, y finalmente, como última instancia, un control químico cuando sobrepasamos ese umbral, siempre teniendo en cuenta buscar un producto que sea selectivo para no perjudicar a todo lo anterior que hemos hablado. Pero la base de todo esto es el monitoreo. Si nosotros no hacemos monitoreo, no vamos a poder hacer ningún manejo integrado porque no vamos a tener idea qué es lo que está pasando en nuestro lote. Creo que la base de todo es el monitoreo. El monitoreo es la base de todo esto. Y recuerdan las primeras slides que Diego mostraba, las características más importantes de esta plaga, la explosiva tasa de reproducción. Bueno, esas características son las que disparan todo esto lo que nos ha pasado y lo que está pasando con el pulgón. Dale la próxima. Y como novedad queremos presentarle desde Tobin la tecnología S-Full. ¿Se acuerda que teníamos el S-Protect, que era la protección para tolerancia a pulgón? Y estamos ofreciendo la línea de híbridos por primera vez, juntos, el control de insectos y malezas, con la tecnología de tolerancia a imidazolinonas, con resistencia a herbicidas, más la tolerancia al pulgón con el S-Protect. Todo en un solo híbrido. O sea, hasta ahora el productor podía elegir si era más importante el problema de maleza para resolver, tenía que inclinarse por un híbrido tolerante a herbicidas. Y si priorizaba el tema de la plaga, tenía que dedicarse o acceder a un híbrido con la tecnología S-Protect. Hoy tiene la posibilidad de tener las dos tecnologías en un mismo híbrido. Y muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, vamos a quedarnos acá unos minutos nosotros, ¿eh? Ahora que hemos pasado veranos tórridos y bueno, en el hemisferio norte está sucediendo lo mismo, si vemos que tenemos una alerta de una ola de calor cercana, ¿cuántos días de más de 35 grados en el campo podemos estimar como un control natural para no hacer una aplicación innecesaria? Qué buena pregunta. En esa campaña 21-22, nosotros vimos esa diferencia, digamos, de tener una colonia de 1000 y pico de pulgones por hoja a prácticamente cero en una semana. Obviamente no disminuye a cero a la semana siguiente, pero uno ve que la curva disminuye drásticamente. Entonces, eso es lo que uno ve en diferencia de un monitoreo y otro, digamos. Sí, es bien drástica. No baja a cero en una semana, pero pasa de 1000 a 200. Entonces uno ya ve esa diferencia muy importante. Entonces, teniendo en cuenta la previsión de que el tiempo va a seguir caluroso la semana siguiente, es esperable de que la población baje aún más. Lo que nos pasó a nosotros esa campaña es que se nos fundió el sorgo también, por la sequía, digamos, y las altas temperaturas, lamentablemente. Pero en una semana la disminución es muy considerable. Sí. La pregunta era, ¿qué pasa con las tormentas intensas o precipitaciones intensas? Baja algo la población, pero no ayuda, digamos, a disminuirla como para evitar. Claro, solamente una lluvia fuerte
Macarena. Yo soy de Chaco. En nuestro caso, cuando llueve muy seguido, no una lluvia, como dice Diego, no pasa nada, no baja tanto las poblaciones, pero cuando las lluvias son consecutivas, en la misma semana, por ejemplo, e intensas, ahí recién surge efecto sobre el pulgón. Pero una lluvia sola no hace nada. Complemento otra cosa, perdón. Yo soy Adriana Saluso de Entomología de INTA Paraná. El efecto de las temperaturas en realidad no es que un solo día tengamos por encima de los 35, sino que por lo menos tengamos 4 días que las temperaturas se mantengan por encima de los 35 como para que esa población disminuya. Eso Sí. nomás. Perdón, Diego. No, está bien, está bien. Por eso decía de un monitoreo al siguiente de una semana, con una semana de diferencia. Bien. Dale. Por las dudas, ¿tienen medido el impacto económico entre aplicar la tecnología y no? La de si tienen por las dudas medido el impacto económico entre aplicar y no la tecnología. Yo ahí lo que había comentado es que por lo menos en mi zona una aplicación aérea sale $13 y tenés $13 de costo de producto. Con 3 aplicaciones estás en los $85. Lo que sí la recuperás, si la haces a tiempo, fíjate vos que entre el no aplicado y 3 aplicaciones había más de 2.500 kilos de sorgo. El tema es, bueno, yo creo que nadie tiene ganas de, al sentarse a planificar una rotación de un cultivo, estar pensando de entrada 3 aplicaciones que pueden ser 5 o ninguna, ¿no? Pero no es para asustar tampoco, decir, che, no siembro sorgo porque puede venir el pulgón, pero hay que estar atento. Por ahí lo que decía César, que preguntaba recién de esperar, lo que te hace el pulgón al tener esa alta tasa de reproducción o de fecundidad es que no te da esa chance de que cuando uno está monitoreando y dice, che, estoy cerca del umbral, vuelvo la semana que viene a ver qué pasó. Ese cerca del umbral se transforman en 300 pulgones seguro a la otra semana. Entonces es difícil de encontrar el timing entre que está monitoreando y quiere hacer una aplicación en tiempo y forma. No es fácil. Pero bueno, hay veces que no te queda otra porque la logística de aplicación no se puede, el productor demora, pero lamentablemente un híbrido convencional no te permite jugar con eso. Espero las condiciones ambientales de la semana que viene. Sí, en un híbrido tolerante yo ahí sí me animo a ir, ver en qué cantidad de pulgones tengo, vuelvo la semana que viene avisándole al productor que vaya reservando un turno en la máquina, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pensando para el año que viene, en los rebrotes de sorgo, en el sorgo de Alepo que queda latente, eso sería como el caso del picudo. Nosotros en las hojas, si te descuidas, lo tenés el año siguiente es por 3, por 4. Ok, entonces un manejo sería en esta época del año, sería matar el sorgo, no el pulgón directamente, con que sacarle los pedantes sería suficiente. Como para no dejar el sorgo, digo, pensando... Ah, también. Ah, sí. Okay. Sí, yo pensando como ya lo tenemos y no sabía todo de lo de los tolerantes, entonces como para ahí hoy tratando de achicar lo máximo que se pueda la población, el inóculo. Pues, gracias. Sí, hay que ir aplicando todas las medidas estas que dijimos del manejo integrado, ya pensando desde antes de la siembra. Y también hay que tener en cuenta que es una plaga que tiene alas. O sea, así como nosotros lo vemos que es un pulgón sin alas, tiene una versión que es la hembra alada, que es la que coloniza el lote. Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar de que esa hembra no colonice o colonice más tarde, justamente aplicando ya de entrada, antes de la siembra, todas las medidas culturales que podamos hacer. De todas maneras, como dijo el señor acá, tenemos sorgo de Alepo en todas las banquinas, en todas las vías de tren, en todos lados, o sea que hay que estar atento, digamos, y no olvidarse del monitoreo, sobre todo. Bien, la consulta es en los materiales susceptibles, ¿hasta qué estado fenológico se hace el monitoreo? ¿Cuándo lo dejamos?
Todo el tiempo. Durante todo el llenado Sí, de grano. todo. hasta, yo te diría hasta grano pastoso, digamos. Hasta grano Casi, pastoso. cuando el grano empezó a endurecer, digamos, si bien va a depender siempre de la cantidad de pulgones que uno tenga, porque si uno tiene ahí un pico, ya la planta deja también de ser súper apetecible. Si uno viene con una dinámica de anteriormente, lo va a poder controlar a tiempo. Y uno no va a llegar a esa explosión o a una presión tan alta como para que te produzca ahí una disminución en el rendimiento. Lo que pasa ahí en el llenado de grano, por ahí uno no pierde grano, pero sí pierde calidad y peso de grano. Y después, y también quiebre, pero el quiebre se da si la infestación es de antes, no ahí tan tarde. Sí, sí. Se debilita. Queda debilitada, pero con infestaciones muy altas, digamos. Se debilita la planta. Sí. Bueno, para completar la pregunta que hizo el señor, lo que aparte pierde es facilidad de cosecha. Si yo dejo y me demoro esos 20 días antes de la cosecha, se me llenó arriba, la máquina, cuando entra el molinillo es una crema, es un desastre, se te atoran todos los cilindros, cóncavos, etcétera. La máquina es imposible después limpiar toda esa mugre adentro, porque es como una goma. Bueno, nosotros habíamos visto, el primer año vimos fotos de gente en Villa Minetti que parecía que tenía 30 centímetros de una crema en las cubiertas de los equipos de pulverizadores. Entonces el tema, respecto a la pregunta del señor, no es tanto el beneficio económico del rinde, sino la facilidad de cosecha que cambia totalmente después a veces el rinde por la calidad de cosecha. Se te genera a veces casi, no te digo imposible, pero muy complicado, por más que pase de secante y qué sé yo. Bien, gracias. Por cuestiones de tiempo, una última pregunta. Si quieren, después podemos seguir conversando afuera, pero tenemos que desocupar la sala. Último. El sulfoxaflor tiene muy buena residualidad y es uno de los productos, no mencionamos productos porque dentro del registro emergencial el sulfoxaflor es el único que brinda alguna persistencia o residualidad, digamos. Los neonicotinoides sí, dentro de ellos el imida, pero no está en ese registro emergencial. Pero el sulfoxaflor funciona y tiene muy buena persistencia, tanto o mejor que la de imida. Ya que hablamos del sulfoxaflor, como me sale, ¿cómo es para las abejas? ¿Cómo es para la abeja el Transform? Bueno, no sé de lo que dice el Marbete. Es un producto que tiene impacto en abejas. Tiene menos impacto que los neonicotinoides, por eso está registrado. O sea, menos impacto, menos esa residualidad que queda después en polen y que a las abejas lo perjudica. Pero para vos aplicar sulfoxaflor, en realidad lo que dice el producto es que vos tenés que, si tenés colmena cerca, tapar la piquera y hacer esa ventana de aplicación. Lo que tiene el sulfoxaflor es que una vez que se secó el producto en la hoja, no impacta más en las abejas, pero impactan las que están volando cuando lo aplicás. Por eso tenés que tener bien en cuenta eso de la hora. Bueno, muchas gracias. Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre.